Ejercicio 2.1 nos dicen que pasemos de la forma exponencial a la forma logarítmica, algunas expresiones, y de forma logarítmica a forma exponencial. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la definición, ¿verdad? Logaritmo en base a de x significa que a la y es igual a x. Entonces lo que tenemos que identificar es quién es a, quién es x, quién es y, para poder expresar si lo tenemos en la forma exponencial o en la forma logarítmica. Y si la tenemos en forma logarítmica, pasar a la forma exponencial, ¿verdad? Igualmente identificando quién es a, quién es y, quién es x para hacer la sustitución. Bueno, esto se explicó en la clase, entonces aquí vamos a pasar ya, ¿verdad?, a la parte de resolver cada uno de los problemas. Entonces, en este caso, tenemos que la base A es 7, ¿no? X es 49 y Y es la potencia que es 2. De acuerdo a esto que tenemos, A es 7, Y es 2 y X es 49. Entonces tenemos que sustituirlo en una expresión como esta. Entonces Y en este caso es 2. 2 es igual, o si no lo ponemos al final, ¿verdad? Logaritmo en base a, la base 7 dijimos, ¿verdad? Logaritmo en base 7 de x, que en este caso es 49, es igual a 2. Entonces ahí lo hemos pasado a la forma logarítmica. Igual, aquí tenemos otra forma exponencial, la tenemos que pasar a la forma logarítmica. ¿Quién es a, y y x? Bueno, este es x, este y y este es a, ¿no? Entonces logaritmo en base 2 quintos sería, ¿no? Logaritmo en base 2 quintos de 8, 25 o 125 avos es igual a 3. 2 quintos es acá, ¿verdad? No sé si se mira bien. Creo que no. Vamos a tratar de arreglarlo. Logaritmo en base 2 quintos. Logaritmo en base 2 quintos. Ahí se debe ver bien. Es igual a... Aquí es 8, ¿verdad? De 8, 125 avos es igual a 3. Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? Logaritmo en base 2 quintos de 8, 125 avos es igual a 3. Ahora, aquí nos dan la forma logarítmica y que la debemos pasar a la forma exponencial. Entonces, aquí a es 3, y es 4 y x es 81. Tenemos que pasar a la forma a la y igual a x, ¿no? Entonces, a es 3, entonces 3 elevado a la y, que en este caso es 4, debe ser igual a 81. Ese es igual a 81. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos otra forma logarítmica, también la debemos pasar a la forma exponencial. A es un medio, y es 5 y x es un 32. Entonces, a la y, un medio a la 5, debe ser igual a x, que es un 32. Bueno, ahí está. Luego esta otra, ¿verdad? Esta otra expresión, a es a, y es menos 1 y x es 5. Lo tenemos que pasar a la forma logarítmica. Entonces decimos logaritmo en base a de x, que es 5. Que es 5, a ver, sí que es 5, es igual a menos 1. A es a, y es menos 1 y x es 5. Sí, el logaritmo en base a de 5 es igual a menos 1. Bueno, ahí tenemos la forma exponencial también. La debemos pasar a la forma logarítmica. Sería el logaritmo en base 4. La base es 4, ¿verdad? X es un medio y es un medio también. Ahí lo tenemos. Ahora este otro, ¿no? A es 9, entonces 9 a la menos un medio debe ser, ¿verdad?, la potencial. Y a la y es igual a un tercio. A x, que es un tercio. Aquí tenemos una forma exponencial, la pasamos a la forma logarítmica. Logaritmo en base 5 sería, ¿verdad? De 6 es igual a ver, ¿cómo sería? Logaritmo en base a la base es a, perdón, y aquí y es 5, entonces hay que corregir esto. Logaritmo en base a es a.
de x, que es 6, es igual a y, que es 5. Ahora tenemos que pasarle a esta forma: logaritmo en base a de x igual a y. Entonces a es a, x es 6 y y es 5. Entonces ahí queda bien. A esta la pasamos a la forma exponencial: a es 2, a la y, que es 7, debe ser igual a 128, que es x. Y por último tenemos una forma exponencial, hay que pasarla a la forma logarítmica. Decimos logaritmo en base a, pero a es un tercio. Entonces de un tercio, bueno, logaritmo en base a de x, que es un 81avo. Un 81avo es igual a y, que es 4. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 2.1. Observando, cometí un error acá, ¿verdad? Aquí es 49, no es 42. Entonces hacemos esa corrección. En vez de 2 es 9 acá, ¿no? Ahí está, 7 a la 2 debe ser igual a 49. Sí, 7 a la 2 es 49, ¿no? Ahí está bien. En el ejercicio 2.2 de funciones exponenciales nos dicen que encontremos el valor de y. Bueno, acá podríamos pasarlo a la forma exponencial y resolverlo como ecuaciones exponenciales, ¿verdad? ¿Cuál es la potencia aquí? Y es 1, ¿verdad? Pero también podríamos nada más basarnos en lo que nos están presentando. Acá nos podemos preguntar a qué potencia hay que elevar a 4 para que nos dé 4. Entonces esto debe ser 1, ¿no? ¿Verdad? Solución. O solución arriba, ¿verdad? Acá, solución, y empezamos a resolver, ¿no? Pero se mira mejor así, ¿verdad? Lo pasamos a la forma exponencial. Entonces aquí podemos ver que y es 1, y es igual a 1. Entonces ahí está resuelto el inciso A. A esta otra la pasamos a la forma exponencial. Nos quedaría que 5 a la y es igual a 1. ¿A qué potencia hay que elevar a 5? ¿A qué potencia hay que elevar a 5 para que nos dé 1? Bueno, este 1 lo podemos expresar como 5 a la 0, ¿no? Entonces tenemos bases iguales, por lo tanto y es 0. Este otro, 7 a la y es igual a 1, entonces también podemos expresarlo como 7 a la 0, ese 1, ¿no? Entonces nos queda que 7 a la y es igual a 7 a la 0, por tanto y es 0. Es una forma de resolverlo para no tener que, ¿cómo se llama? Calcular así mentalmente, ¿verdad? ¿Qué potencia elevo a y para que me dé 70? Bueno, a la 1, ¿no? Pero bueno, 70 a la y es igual a 70, que está a la 1, por lo tanto las bases son iguales, decimos que y es igual a 1, la potencia de 70, ¿no? C a la y es igual a C, entonces C es 1, perdón, la potencia de C es 1, así que y es 1 también, ¿no? Aparentemente todas van a dar 1 ahí, ¿no? Aquí nos quedaría que m a la y es igual a 1. Bueno, entonces m a la y es igual, se puede expresar como m a la 0. Las bases son iguales, por lo tanto la potencia es 0. Ahí tenemos el ejercicio 2.2. En el ejercicio 2.3 nos dicen que calculemos el valor de los siguientes logaritmos. Es más o menos lo mismo que hemos estado haciendo, pero bueno, nosotros digamos podemos decir que aquí que esto es igual a x, y entonces luego podemos pasar a la forma exponencial, y entonces bueno, resolvemos así como que fuera una ecuación, ¿verdad? Exponencial. 2 a la 6 es 64, como las bases son iguales, entonces significa que x igual a 6, por tanto es el logaritmo es 6. Como dijimos que esto es x y x es 6, entonces el logaritmo es 6. Ahí estaríamos respondiendo, ¿verdad?, a lo que nos pedían en el inciso A.
igual lo decimos que es igual a x, entonces nos va a quedar que 1 medio a la x es igual a 32. 32, y esto se puede expresar como 2 a la menos 1, ¿verdad? La menos 1, y eso a su vez elevado a la x, y 32 es 2 a la 5, entonces aquí nos quedaría que menos 1 por x es menos x, y entonces como ya tenemos que las bases son iguales, entonces nos quedaría que esto es igual a 5, y multiplicando por menos 1 a ambos lados encontramos el valor de x, que sería menos 5, ¿no? Menos por menos da más, x es igual a 5 por menos 1, menos 5, entonces ese sería el valor de ese logaritmo, ¿verdad? Vamos a bajar un poquito para tener un margen más de espacio ahí. Entonces, bueno, podemos volver a hacer esto, ¿verdad? Lo pasamos a la forma exponencial. Tenemos 1 medio a la x es igual a 32. Y bueno, 1 medio se puede expresar como 2 a la menos 1, entonces aquí nos quedaría 2 a la menos 1, y a su vez eso elevado a la x es igual a 2 a la 5, que es 32, menos 1 por x es menos x, y como las bases son iguales podemos decir que menos x es igual a 5. Si multiplicamos por menos 1 a ambos lados, encontramos el valor de ese logaritmo, ¿verdad? En menos por menos da más, x por una x, y 5 por menos 1 menos 5, entonces ese sería el resultado, ¿verdad? Al que hay que elevar 1 medio para que dé 32. Este otro, aquí se puede hacer mentalmente, ¿no? ¿A qué potencia hay que elevar a 5 para que dé 125? Pues a la potencia 3. Y ahí podemos hacer, bueno, decimos que este es igual a x, entonces 1/5 a la x es igual a 25. Entonces 1/5 lo podemos expresar como 5 a la menos 1, y a su vez eso está elevado a la x. 5 a la menos 1. 5 a la menos 1 a la x, ¿verdad? Es igual a 5 a la 2. Entonces igualamos las potencias, puesto que las bases ya las tenemos iguales. Y nos quedaría menos 1 por x menos x. Menos x es igual a 2. Multiplicamos por menos 1 a ambos lados. 2 por menos 1. Y menos 1 por x por menos x, menos por menos da más, 1 por x, 2 por menos 1 menos 2. Entonces ese sería el valor de esta expresión. Acá, ¿a qué potencia hay que elevar a x? Bueno, digamos a 7, perdón. A la x, digamos, ¿no? 7 a la x es igual a un 49a. El 49 se puede expresar como 7 a la 2, entonces nos quedaría que 1 a la x es igual a 1 sobre 7 a la 2. Pero este lo podemos expresar como 7 a la menos 2, aplicando la propiedad de la potencia negativa. Como las bases son iguales, entonces las potencias tienen que ser iguales. Y ahí ya tenemos resuelto eso. ¿A qué potencia hay que elevar a 6 para que dé 36? A la potencia 2. Estos de las fracciones es que a lo mejor podríamos tratar de operar un poquito, ¿verdad? 1/9 es igual a 1/9 a la x es igual a 81. Entonces decimos que 9 a la menos 1, y eso a su vez elevado a la x es igual a 9 a la 2, que se puede expresar 81, ¿verdad? Y aquí menos 1 por x menos x es igual a 2, puesto que las bases son 9 y 9, ¿no? Podemos decir que entonces las potencias son iguales. Multiplicamos por menos 1 a ambos lados, y entonces encontramos el valor de x. Menos por menos más, 1 por x, 2 por menos 1 menos 2. Eso sería el valor de ese logaritmo. Aquí veríamos que sería la menos 4, si, ¿verdad? Decimos que un tercio está elevado a la x, y esto es igual a 81. Un tercio se puede expresar como 3 a la menos 1, y a su vez a la x, esto es igual a 3 a la 4, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos también decir que menos 1 por x menos x igual a 3 a la 4, y que eso lo hemos dejado de hacer, pero se entiende, creo, ¿no? Entonces menos x es igual a 4, y multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Entonces nos queda que menos 1 es igual a menos 1 por menos x es igual a menos 1 por 4, y entonces aplicamos o multiplicamos menos por menos da más, 1 por x, menos 1 por 4 menos 4, entonces ese sería el valor del logaritmo ¿verdad? Logaritmo en base a un tercio de 81, entonces sería menos 4, ¿no? El valor de ese logaritmo. Aquí a qué potencia hay que elevar a 16 para que nos dé 4, entonces bueno, decimos a la x, entonces 16 a la x es igual a 4,
16 se puede expresar como 4 a la 2, entonces esto está elevado a la x a su vez, ¿verdad? Y esto es igual a 4 a la 1, como las bases son iguales, bueno, aquí podríamos multiplicar, ¿verdad? 4 a la 2x nos quedaría igual a 4 a la 1, entonces 2x es igual a 1, las potencias, ¿verdad? Puesto que las bases son iguales, y dividimos entre 2 ambos lados. Decimos que 2 entre 2 es 1 por x es igual a 1 medio. Ese debe ser el valor de ese logaritmo. Ese es el ejemplo, el ejercicio 2.3. Bueno, en el ejercicio 2.4 nos dicen que encontremos el valor que hace falta en el logaritmo. En este caso hace falta y. Aquí falta a, aquí falta y, aquí falta a, y, aquí falta x, aquí falta x y a. Bueno, no es que encontremos esos valores, ¿verdad? Entonces decimos solución. Bueno, en el inciso A nos hace falta y podríamos resolver siempre convirtiendo esto en a la forma exponencial, ¿no? Entonces nos quedaría que 3 a la y es igual a 1 sobre 243. Bueno, 3 a la y lo copiamos y este lo podemos pensar como 1 sobre 3 a la 5 sería, ¿no? 3 a la 5 es 243. Podemos verificarlo en la calculadora. ¿Qué nos va a quedar? Vamos a ver. 3 a la 5 creo que es, ¿verdad? 3 elevado a la 5 es, sí, 243. Entonces, luego acá podemos escribir 1 sobre 3 a la 5 como 3 a la menos 5. Y, ¿verdad? 4 me parece que escribí ahí. Bueno, entonces, como las bases son iguales, podemos igualar las potencias. Y es igual a menos 5, entonces ese era el valor que hacía falta acá, ¿no? Aquí 3 es igual al logaritmo en base a de 27, entonces si lo pasamos a la forma exponencial, a la 3 es igual a 27. Y a la 3 es igual a, este sería 3 a la 3. Como las potencias son iguales, entonces significa que las bases son iguales, estas dos expresiones. Nosotros hemos dicho, si las bases son iguales, las potencias son iguales, pero si las potencias son iguales, también las bases tienen que ser iguales, ¿no? Entonces A es igual a 3, y entonces ahí estaría resuelto esa expresión. 1/4 a la 3, y pasamos a la forma exponencial del siguiente, ¿verdad? 1/4 a la 3 es igual a x. Bueno, esto se puede expresar como 1/4 por 1/4 por 1/4, ¿verdad? Eso sería, o 1 a la 3, que es 1, y sobre 3 a la 4, que es 64. Entonces x sería un 64avo. Ahí no teníamos que despejar para nadie, ¿verdad? Solo resolver esta expresión. 1/4 a la 3. El siguiente, tenemos que menos 5 es igual al logaritmo en base a de un 32avo. Entonces podemos decir que si lo pasamos a la forma exponencial nos queda que a la menos 5 es igual a 1 sobre 32. Y bueno, a la menos 5 lo podemos expresar como 1 sobre 2 a la 5. Aquí aplicando la propiedad de la potencia negativa, a la 5 negativo es igual a 2 a la menos 5. Las potencias son iguales, entonces a tiene que ser 2. Este otro, si elevamos 2 a la y, esto tiene que ser 128. Entonces 2 a la y sería 128 es 2 a la 7, sino, sí, 2 a la 7. Pero lo podemos verificar en la calculadora, ¿verdad? 2 elevado a la 7 es igual a 128. Entonces ahí sería 2 a la 7, ¿no? 2 a la y es igual a 2 a la 7, las bases son iguales, entonces las potencias tienen que ser iguales. Y es igual a 7. Esta expresión tenemos que resolver pues 8 a la 2, ¿no? 8 a la 2 es igual a x. Si le damos vuelta, 8 a la 2 es 64. Entonces eso sería, ¿no? ¿A qué potencia hay que elevar? Ah, perdón, aquí estoy mal, ¿no? 8 a la 2, la base se eleva, sí, es igual a x, ¿no? Está bien. Entonces hay que elevar a 8 a la 2 para que nos dé 64. Sí, está bien. Ahí está bien. Pensé que estaba haciendo algo malo ahí, pero está bien.
Esta otra expresión, si la pasamos a la forma exponencial, 1 medio a la y es igual a 64. Entonces esta se puede expresar como 2 a la menos 1 a su vez elevado a la y. Y 64 sería 2 a la 6, ¿no? Menos 1 por y, 2y, es menos y, perdón. Entonces nos queda que 2 a la menos y es igual a 2 a la 6. Las bases son iguales, por lo tanto menos y es igual a 6. Tenemos que encontrar el valor positivo de y, ¿verdad? Entonces multiplicamos por menos 1 a ambos lados. Y nos queda menos por menos más, 1 por y es y. Más por menos, menos, 6 por 1, 6. Ese sería el valor de y. Acá 5 a la menos 3 al pasar a forma exponencial es igual a x. Entonces lo que tendríamos que hacer es resolver esto, ¿verdad? Pero 5 a la menos 3, si le damos vuelta a esto, nos quedaría 1 sobre 5 a la 3. Entonces x va a ser igual a, resolvemos 5 a la 3 que es 125. 5 por 5, 25 por 5, 125. Entonces este es el valor de x, ¿no? A la 2 debe ser igual a 16. 16 a la 2 es igual entonces a 16 se puede expresar como 2 a la 4. Pero entonces acá podemos expresarlo como 4 a la 2 también, ¿no? Para que tengamos potencias iguales, ¿verdad? Entonces A sería igual a 4. Y ese sería el ejercicio 2.4, ¿no? 2.4, 2.2. Estamos en el 2.4. Bueno, en el ejercicio 2.5 nos dicen que expresemos como un solo logaritmo las expresiones que nos presentan. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es aplicar las propiedades, ¿verdad? Aplicamos las propiedades. Este lo podemos reducir a un solo logaritmo, el inciso A, ¿verdad? Bueno, todos se pueden reducir a un solo logaritmo. Ya veremos cómo. Para expresar como un solo logaritmo aplicamos, dijimos, las propiedades. Esta es una resta de logaritmos, ¿verdad? Como esta. Entonces la podemos expresar de esta forma y ya la hemos reducido a un solo logaritmo. Entonces esto va a ser igual a logaritmo en base 5, porque los dos son logaritmo en base 5, ¿no? Logaritmo en base 5 de 100 entre 25. 100 entre 25, esto se puede simplificar, ¿verdad? Esto va a ser logaritmo en base 5 de 100 entre 25, 4. Entonces ahí queda como un solo logaritmo. Y eso era lo que nos pedían, ¿no? Entonces, veamos, 100 entre 25 es 4, ¿no? 100 entre 25. Y eso da 4. Así que está bien, ¿verdad? El otro lo vamos a traer para acá, ¿verdad? Para no amontonar tanto ahí a la derecha. Es una suma, entonces vemos que le tenemos que aplicar esta, ¿verdad? Esta parte que se puede expresar como el producto de los argumentos. Si los logaritmos son de igual base, eso es lo que nos dicen acá, ¿verdad? Tenemos la suma de dos logaritmos de igual base, se puede expresar como un solo logaritmo de la misma base y multiplicando los argumentos. Entonces, ¿cómo nos queda? Logaritmo en base 6 de 21 por 10. Y bueno, esto nos queda entonces logaritmo en base 6 de 210, ¿verdad? Al multiplicar 21 por 10. Ahí está, eso sería todo. El siguiente ejercicio, el C. ¿Cómo nos queda? Está como un solo logaritmo. No sé qué. Me imagino que lo que nos piden es que quitemos esto de aquí, ¿verdad? Este 2/5. Entonces le aplicamos la propiedad C, ¿no? Tenemos C logaritmo en base a de m. Entonces esto se puede expresar como logaritmo en base a de m elevado a la c, que sería el coeficiente que tenemos acá, ¿no? Entonces aquí sería logaritmo en base 3 de 64 a la 2/5 elevado a la 2/5. Bueno, según el logaritmo, aquí podríamos dejarlo, ¿verdad? Porque hemos quitado el coeficiente pero podríamos simplificar un poco más, ¿verdad? Esto se puede expresar, esta expresión 64 a la 2/5, 64 a la 2/5, se puede expresar como raíz quinta de 64 a la 2, 64 es 2 a la 6, entonces nos quedaría 2 a la 6 y a su vez elevado a la 2, entonces nos queda 2 a la 10, ¿no? Raíz quinta de 2 a la 10
Y raíz quinta de 2 a la 10, volvemos a aplicar la propiedad, solo que ahora al contrario, ¿verdad? Nos quedaría así. Entonces el resultado sería, ¿verdad? 2 elevado a la 10 quinto sería 2 a la 2, porque 10 entre 5 es 2. Entonces podemos hacer todo eso acá, ¿no? Logaritmo en base 3 de raíz quinta, podemos decir. 64 es 2 a la 6 y a su vez elevado a la 2, que es la potencia que quedaba acá, ¿no? Entonces eso sería logaritmo en base 3 de raíz quinta de 2 a la 12 sería, perdón. Yo dije la 10 aquí, ¿no? Vamos a quitar esto. 2 a la 12. Bueno, se puede simplificar un poquito, ¿verdad? Se puede sacar una raíz quinta de un factor ahí de 2 a la 12, ¿verdad? Raíz quinta de esto se puede expresar como 2 a la 10 por 2 a la 2. Y este tiene raíz quinta, ¿verdad? Que habíamos dicho, se puede expresar, como es un producto de radicales, podemos expresarlo como un producto bueno, aquí producto de cantidad de subradicales lo podemos expresar como un producto de cantidad de subradicales. 2 a la 2, que es 4, ese no le vamos a poder hacer nada, ¿no? Raíz quinta de 4. Pero este sí. Logaritmo en base 3 de, aquí nos quedaría 2 a la 10 quintos. Y este raíz quinta de 4 lo copiamos. Entonces acá simplificamos esta parte, ¿no? Logaritmo en base 3 de, aquí quedaría 2 a la 2, 10 entre 5, ¿verdad? Raíz quinta de 4. Y 2 a la 2 es 4, ¿verdad? Entonces nos quedaría logaritmo en base 3 de 4 raíz quinta de 4. Ahí está como un solo logaritmo. Hicimos, no sé si esa era la idea que tenía la gente que escribió el texto, ¿verdad? Que aplicáramos ahí la propiedad hasta ese punto. Yo supongo que sí. Entonces, logaritmo en base 3 de 4 raíz quinta de 4 sería el resultado, ¿no? Tenemos este otro ejercicio, lo podemos traer. Vamos a dejarlos en el orden en que están ahí, ¿no? Vamos a trabajar con este. Aquí tenemos que aplicar las tres propiedades en eso, ¿verdad? En esa expresión. ¿Por qué las tres propiedades? Porque tenemos suma, tenemos resta y tenemos coeficientes. Para empezar podríamos trabajar con los coeficientes, ¿verdad? Decir que un medio viene a ser potencia de 64, entonces nos va a quedar logaritmo en base 3 de 64 elevado a la 1 medio. Este un tercio vendría a ser potencia también de 125 menos logaritmo en base 3 de 125 elevado a la 1 tercio. Y más logaritmo en base 3 de 10. Ese solo lo copiamos porque no tiene coeficiente, ¿no? Bueno, este lo podemos cambiar, ese 1 medio por raíz cuadrada, ¿verdad? Logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 64 menos logaritmo en base 3 de este lo podemos cambiar por raíz cúbica de 125 más logaritmo en base 3 de 10. Bueno, entonces esto se puede sacar esa raíz, ¿no? Va a quedar logaritmo en base 3 de 8, ¿no? Raíz cuadrada de 64. Podemos copiar este primero, ¿verdad? Antes que resolver este, conmutando. Logaritmo en base 3 de 10 menos, este lo dejamos de último, logaritmo en base 3 de, sacamos raíz cúbica de 125 que es 5, ¿no? 5 a la 3, 125, entonces nos quedaría así. Ahora sí, podemos expresar como el producto de estos dos argumentos divididos entre este y ahí quedaría como un solo logaritmo, ¿no? Logaritmo en base 3 de 8 por 10 entre 5, aquí aplicamos la segunda y la tercera propiedad de una sola vez. Simplificamos acá lo que se puede, ¿verdad? Lo más que se puede. El logaritmo en base 3 de 10 entre 5 es 2, entonces nos quedaría 8 por 2. Logaritmo en base 3 de 16 sería la respuesta. Bueno. Y estos otros sería algo similar, ¿verdad? Algo muy parecido. Entonces, vamos con el E. Primero trabajamos con los coeficientes, los convertimos en potencias de los argumentos. Entonces aquí nos va a quedar logaritmo en base 5 de, que sería 49 de la 1 media.
menos, o podemos conmutar este, ¿verdad? Logaritmo en base 5 de 1 elevado a la 13. Y por último copiamos el último logaritmo que tenemos ahí, ¿verdad? 1 a la 13 es acá. Y por último copiamos este, ¿no? Logaritmo en base 10 aplicándole la propiedad de la potencia, ¿verdad? Logaritmo en base 10, en base 5, perdón, de 8 elevado a la 1/3. Bueno, aquí es como que tuviéramos raíz cuadrada de 49, ¿verdad? O aplicamos esa propiedad de los radicales. 49 a la 1/2 se puede expresar como raíz cuadrada de 49 a la 1, entonces esto sería raíz cuadrada de 49 menos logaritmo en base 5 de, pues 1 a la 3 es 1, ¿no? Menos logaritmo en base 5 de 8 a la 1/3 sería raíz cúbica de 8, ¿no? Aplicando de nuevo la misma propiedad. Bueno, este logaritmo de 1, no importa cuál sea, logaritmo en base 5 de 1, no importa cuál sea la base, eso es 0. Entonces podríamos omitirlo, ¿no? Aquí es más. Sería este, ¿no? Y esto es 0, ¿no? Logaritmo en base 5 de 1, eso es 0, porque si nosotros elevamos 5 a la 0 nos da 1. Entonces este logaritmo es 0. Podríamos, incluso al multiplicar por el valor que nos dé acá, no va a afectar en nada, ¿verdad? Lo vamos a hacer haciendo de esa forma. Raíz cuadrada de 49 es 7, entonces acá nos quedaría por 1, ¿verdad? Bueno, más, en el siguiente paso, más logaritmo en base 5 de 1 menos logaritmo en base 5 de raíz cúbica de 8, que es 2. Entonces acá aplicamos la primera propiedad para reducir estos dos a un solo logaritmo. Logaritmo en base 5 de 7 por 1 y dividimos entre 2 este, ¿no? Entonces aquí vemos que 7 por 1 es 7. Entonces era lo mismo que trabajar únicamente con los logaritmos, ¿no? Con el primero y el último, ¿no? Este 0 no va a afectar en nada, ¿no? Porque aquí nos queda logaritmo en base 5 de 7 medio. Así. Lo que era lo mismo dividir este argumento entre este, como tienen la misma base. Entonces este prácticamente no incidió en nada, ¿no? O lo tomamos como 0 o tomamos que vamos a multiplicar a 7 por 1 y dividimos entre 2. De cualquiera de las dos formas eso no va a cambiar el resultado. Ahí podemos trabajar también con los coeficientes convirtiéndolos en potencia. El primero lo copiamos, logaritmo en base 10 de 5 lo copiamos. Este sí viene a ser potencia de 5, entonces nos quedaría más logaritmo en base 10 de 5 a la 2 más logaritmo en base 10 de, aquí sería 5 a la 3 más, no, perdón, menos logaritmo en base 10 de 5 a la 6, ¿verdad? De 5 a la 6. Bueno, aquí podemos aplicar la primera y segunda propiedad de una sola vez para no trabajar con esa potencia y después simplificar. Aquí va a ser 5 por 5 a la 2 por 5 a la 3 entre 5 a la 6, ¿verdad? Entonces si nosotros vemos todo este producto nos va a dar 5 a la 6, porque se copia la base y se suman las potencias, ¿no? Producto de bases iguales, potencias diferentes, se copia la base, se suman las potencias. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Logaritmo en base 10 de 5 elevado a la 6, ¿no? 1 más 2, 3, 1 más 2, 3 más 3, 6, entre 5 a la 6. Todo número dividido entre sí mismo es 1, entonces nos quedaría logaritmo en base 10 de 1. Y logaritmo en base 10 de el logaritmo de 1, ¿verdad? En cualquier base eso va a ser 0. Este lo podemos hacer en la calculadora. Logaritmo, vamos a borrar todo. ¿Dónde está? Logaritmo, aquí está. Logaritmo, si no aparece, ¿cómo se llama? Ninguna base en la expresión, es porque es 10. Entonces, 1 logaritmo sería, ¿no? 0. Entonces, por esa razón aquí da 0.
Yo creo que ahí están todos. Bueno, en el ejercicio 2.6 nos dicen que encontremos el valor de los siguientes logaritmos y que verifiquemos utilizando la tecla X a la Y en la calculadora. Bueno, entonces podemos hacer lo siguiente, veamos. En la calculadora nos dicen que lo hagamos. Bueno, antes, mejor, vamos a ver. Digamos que esto es X. Que esto es X. Entonces, esto se tiene que cumplir, ¿verdad? Que a 10, cuando lo leemos esta potencia, nos dé 500. Entonces, 10 a la X debe ser igual a 500. Pero si nosotros encontramos en la calculadora el logaritmo en base 10 de 500, lo podemos hacer directamente, ¿verdad? Porque tiene la función logaritmo ahí. 500 logaritmos. En las calculadoras casi a lo mejor escriben primero la función y después 500, ¿no? Da esto. Entonces 10 elevado a esta potencia, que sería lo que tenemos acá, tiene que darnos 500. Pero eso está difícil de ¿cómo se llama? De hacerlo, porque, bueno, podríamos utilizar la memoria acá, ¿verdad? Lo metemos a la memoria, aquí está, ¿no? ¿Verdad? Entonces vamos a decir, a ver, 10 elevado a ese valor que tenemos en la memoria, que estaría aquí, ¿verdad? Tiene que darnos 500. Ahí está. Entonces, esto es igual a 2 puntos. Nosotros vamos a escribir una respuesta abreviada aquí, ¿verdad? 2 puntos. Vamos a dejar hasta 4, hasta ¿cuántas cifras? Hasta 5 cifras. 2.69897. 69897. Bueno, esto continúa, ¿verdad? Así que le vamos a poner aproximadamente acá, ¿no? Aproximadamente, vamos a decir aquí, ¿verdad? Aproximadamente. Pero nosotros ya vimos, si le metemos todos los datos a la memoria en la calculadora, esto es cierto, ¿no? 10 elevado aquí ¿cómo se llama? La comprobación, 10 elevado a la 2.69897, tiene que darnos aproximadamente 500 también, ¿no? Aproximadamente 500. Pero aquí vimos en la calculadora que si le metimos todos los datos, ¿verdad? Podemos encontrar logaritmo de 500, dijimos, ¿no? Nos da eso. Ese número es bien difícil de que lo podamos trabajar todo, ¿verdad? No difícil, pero son demasiados números, entonces no vamos a trabajar con todos ellos. Ahora, para comprobarlo, tiene que cumplirse que 10, si lo elevamos a ese número que le hemos llamado X, nos dé 500 de nuevo, ¿no? Entonces lo metimos en la memoria y dijimos, ¿verdad? 10 elevado a esa cantidad que tenemos ahí en la memoria, nos tiene que dar 500, y efectivamente nos da 500. Eso es lo que nos dicen acá, que verifiquemos. Bueno, hay otra función que tiene la calculadora que se llama logaritmo natural. Entonces digamos que esta también es X, ¿verdad? Pero aquí la base es el número racional E, que es aproximadamente 2.71, ¿verdad? 2 punto algo, déjenme ver. Aquí en mi calculadora, porque ahí no le creo mucho, ¿verdad? 2.71 y una serie de cifras. Vamos a ver si lo podemos ver acá, ¿no? ¿Dónde está el logaritmo natural? No lo miro. Aquí está, logaritmo natural. Entonces segunda función, no sé. Ah, no, perdón, aquí está directamente E, ¿no? Ahí está E, ¿verdad? Aquí. Entonces E elevado a la 1, no sé cómo sería, déjenme ver. Si 1 es la potencia de, a ver, ahí está, ¿verdad? Este C, más o menos, es un número irracional, tiene infinitas cifras después del punto decimal. Esa es la base de este logaritmo.
el número e, que es este. Entonces imagínense, ¿verdad? Lo que significa tener logaritmo natural de 133 significa que e elevado a la x tiene que darnos 133. E elevado a la x, e que es la base, ¿verdad? E elevado a la x tiene que darnos 133. Entonces esto lo podemos hacer en la calculadora y tratar de hacer lo mismo que hicimos con el logaritmo común, ¿verdad? Que es el logaritmo en base 10. Entonces veamos. Logaritmo natural de 133. No, a ver, al contrario, ¿verdad? 133. En las calculadoras suyas es que a lo mejor hay que primero escribir logaritmo natural, después metemos el número, ¿no? Pero aquí primero metemos el número y decimos logaritmo natural y nos da esto, ¿no? Entonces, no sé si lo podemos cambiar acá. No. Aquí resta la memoria, almacenar en memoria, a ver si es verdad, ¿no? Entonces decimos e, que sería este número, ¿no? E elevado a lo que tenemos en la memoria tiene que darnos 133. Ahí está, 133. Entonces, bueno, vemos que se cumple, ¿verdad? Por lo tanto podemos dar la respuesta a lo que estamos pretendiendo resolver, ¿no? Podemos decir cuánto es ese logaritmo. Vamos a ver. Si quitamos esto, o lo volvemos a copiar, ¿no? Lo volvemos a copiar abajo y decimos que es igual a, vamos a ver, logaritmo natural. Bueno, tengo que hacer otras cosas acá. Logaritmo natural de 133. Esto es lo que estamos pretendiendo resolver, ¿no? Logaritmo natural de 133. Esto no, vamos a escribir ahí en forma aproximada, ¿verdad? Logaritmo natural de 133. Es eso, 4.890, digamos. 4.890. Hasta ahí, ¿verdad? Eso continúa una ristra infinita de valores. Entonces vemos que si a e, ¿verdad?, que es este número que tenemos acá, ¿verdad?, lo elevamos a esta potencia, entonces nos tiene que dar 133. Claro, aquí hemos hecho una aproximación nosotros, pero si utilizamos en aproximaciones el valor que metimos acá, entonces nos va a dar 133, que es el argumento, ¿no? Entonces ahí vemos que podemos ir comprobando. Veamos este otro, ¿no? Ahí borramos lo que tenemos en memoria, supongo yo. Vamos a ver. Sí. Podemos decir logaritmo en base 10 de 1715. 1715, el logaritmo común, ¿no? Y eso nos da aproximadamente, ¿cuánto sería? A ver si identificamos dónde queda el punto decimal. No sé si es 3 puntos, ¿verdad? Creo que debería ser algo así, pero lo estoy haciendo en la calculadora, en la otra calculadora, para que veamos si es verdad. Sí, 3.2342 aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente 3.2343, digamos, 3.2343, aproximando hasta décimas, centésimas, milésimas, hasta 10 milésimas, ¿no? Entonces tiene que cumplirse, vamos a guardar ese número en la memoria, tiene que cumplirse que si a 10 lo elevamos a esa potencia nos dé 1715. Entonces quitamos esto, 10 elevado a lo que tenemos aquí en la memoria, ¿verdad? Entonces nos tiene que dar 1715. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que nos están pidiendo que hagamos en la calculadora, ¿verdad? Ahí tenemos otro. Bueno, este es el mismo. No, ahora es logaritmo natural. Bueno, entonces quitamos lo que tenemos ahí en la memoria. Ahora decimos logaritmo natural de 1715, ¿no? Logaritmo natural. Nos da aproximadamente
7.4472, 7.4472 aproximadamente dijimos. Entonces tiene que cumplirse que al valor ese, ¿verdad? 7.4472 con todas las cifras, pues esto continúa, nos da 1715. Entonces veamos, lo metimos a la memoria, creo, ¿no? Entonces decimos E elevado a ese valor que tenemos en la memoria, tiene que darnos 1715. Y ahí está. Si no le hacemos ninguna aproximación, en vez de decir, si en la calculadora no hacemos alguna aproximación, entonces aquí se obtienen los valores exactos. Pero si nosotros decimos, vaya, por ejemplo, E elevado al valor aproximado que dejamos acá, elevado a la 7.4472, nos va a dar aproximadamente ese número, ¿no? ¿Verdad? Miren, en forma aproximada hay una serie de cifras decimales después del punto decimal. Lo que les digo, si nosotros utilizamos el valor que tenemos ahorita, está almacenado en la memoria, E elevado a lo que tenemos en la memoria, tiene que darnos exactamente 1715. Ahí está. Bueno, ahora nos dicen logaritmo de 54. Entonces decimos 54 logaritmo natural, ¿verdad? Ahí está. Eso es 3.98898, digamos. Aproximadamente, ¿no? 3.98898 dijimos, ¿verdad? Que sería el último. Todos los demás los descartamos. Entonces tiene que cumplirse que E elevado a ese valor, 3.98, perdón, 98.898, nos dé aproximadamente también a 54, ¿no? Pero lo vamos a guardar aquí en la memoria y vamos a utilizar primero la aproximación esta, E elevado a la 3.98898 da aproximadamente 54, ¿verdad? Porque miren qué montón de 9 acá. Aproximadamente 54 podemos decir, ¿verdad? Pero si nosotros le metemos todos los valores, póngase E elevado a todos los valores que le metimos a la calculadora, nos va a dar 54 exactamente. Ahí está. Bueno, logaritmo en base 10 de 73. 73, logaritmo en base 10, logaritmo común, ¿no? 11.9722 aproximadamente. 11.9722. Entonces si a 10 lo elevamos a la 11.9722, entonces tiene que darnos aproximadamente 73. Vamos a guardar esto en la memoria y vamos a utilizar primero 10 elevado a esa aproximación, ¿verdad? 10 elevado a la 11.9722. Tiene que darnos aproximadamente 73. ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó, veamos. ¿Qué pasó? 10 elevado a la 11.9722. No sé qué pasa. Bueno, lo habré hecho mal entonces. Logaritmo en base 10 de 73. 73. Logaritmo. Es ese valor, ¿verdad? Es, perdón, 1.8633. Yo estaba, no sé qué pasó. Algo no había borrado, a lo mejor algo ahí en la pantalla que me dio ese resultado. Entonces no es ese, ¿no? Es este que apareció aquí ahorita, ¿verdad? Es ese, ¿verdad? 1.8633. 1.8633. 1.8633. Bueno,
Entonces 10 elevado a la 1.8633 tiene que dar aproximadamente 73. Entonces vamos a guardarlo ahí en la memoria. Y primero lo hacemos con la aproximación que tenemos, ¿no? A la 1.8633. Nos da aproximadamente 73, ¿no? Podemos decir aproximadamente 73. Pero si nosotros utilizamos todos los dígitos del valor que nos tiró la calculadora, 10 elevado a lo que tenemos aquí en la memoria, nos va a dar exactamente 73. Ahí está. Bueno, eso es lo que nos decían que hiciéramos ahí en el ejercicio 2.6. Bueno, faltaron esos dos, ¿verdad? Esos dos me los estaba pasando por alto. Entonces, vamos a hacerlos también, ¿no? Vamos a ver. Logaritmo natural de 78. Bueno, entonces 78, borramos todo lo que tenemos, ¿no? 78, logaritmo natural, es eso, era 4.3567 aproximadamente. 4. A ver. 4.35 aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente 4.3567. Pero aquí la comprobación sería e elevado a la 4.3567 tiene que darnos aproximadamente 78, ¿verdad? Pero si nosotros utilizamos todos los valores estos, ¿verdad? Al resolver e a esa potencia elevado a esa potencia, entonces tiene que darnos 78. ¿Qué pasó? A ver si había hecho bien las cosas. 78, logaritmo natural 4.3567, sí. Entonces lo guardamos en la memoria y decimos ahora que e elevado a esa potencia, ¿verdad? A lo que tenemos ahí en la memoria tiene que darnos 78, ahí está. Y por último, logaritmo en base 10 de 324, ¿no? Vamos a ver, borramos lo que tenemos en la memoria, 324, logaritmo en base 10, es 2.5105, 2.5105. Entonces 10 elevado aproximadamente aquí, ¿verdad? Veamos, escribámosle aproximadamente 2.5105. Entonces si a 10 lo elevamos a esa potencia, a la 2.5105 nos tiene que dar aproximadamente 324. Pero lo que decimos nosotros en la calculadora, metemos todos los datos a la memoria. Y entonces elevamos a 10 a ese valor de la memoria que tenemos en la calculadora y tiene que darnos exactamente 324. Y ahí está. Bueno, y sí, esto era todo lo que nos pedían en el ejercicio 2.6. En el ejercicio 2.7 nos dicen que utilicemos la fórmula para cambiar de base y encontrar un logaritmo, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen, con cada uno de los incisos. Esta es la fórmula, la traje para acá para que la podamos volver a recordar. Nos dicen que la expresión logaritmo en base a de x se puede calcular así, ¿verdad? Logaritmo en base, se cambia la base, ya no es a, ¿no? Logaritmo en base, cualquier base, ¿no? Base b dicen aquí. De x, que es el argumento entre el logaritmo en base b, que es la misma base que colocamos arriba, de la base que teníamos del logaritmo. Entonces, nosotros podemos hacer alguna comprobación, alguna verificación antes de resolver todos esos ejercicios, ¿verdad? O los ejercicios que nos presentan ahí. Entonces, veamos, si tenemos antes, ¿no? Estoy diciendo que vamos a probar que esa fórmula es válida. Podemos hacer lo siguiente. Nosotros conocemos o podemos calcular algunos logaritmos que hemos trabajado ya. Logaritmo en base 2 de 8. ¿A qué potencia hay que elevar a 2 para que nos dé 8? Pues la 3, ¿no?
Entonces nosotros lo podemos resolver, logaritmo en base 2 de 8, utilizando la calculadora, por ejemplo, ¿no? Utilizando el logaritmo común o logaritmo natural. Entonces nosotros podemos decir que esto es logaritmo en base 10, no se escribe de 8, entre el logaritmo en base 10 de 2. Y eso nos tiene que dar 3, así como esto da 3, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda? En la calculadora sería, ¿verdad? Vamos a eliminar todo. 8 logaritmos, ¿verdad? Entre 2 logaritmos. Y eso tiene que darnos 3. Ahí está. Entonces sí, la fórmula funciona, ¿verdad? Este logaritmo nosotros lo podíamos calcular fácil. ¿A qué potencia hay que elevar a 2 para que nos dé 8? Pues a la 3. Entonces, utilizando esta fórmula del cambio de base y con la calculadora podemos encontrar ese logaritmo en base 2 de 8, ¿verdad? También, y nos va a dar 3, ya vimos, ¿no? Logaritmo de 8, logaritmo en base 10, ¿verdad? Que no se escribe la base. Entre el logaritmo de 2, y eso da efectivamente 3. Vamos a hacer otro, ¿no? O el mismo logaritmo natural, digamos, de 8. Esto sería, ¿cómo sería? Perdón, logaritmo, así como lo tenemos, ¿no? Logaritmo en base 2 de 8 es 3, ¿no? Pero podemos utilizar logaritmo natural de 8 entre el logaritmo natural de 3 para resolverlo, ¿no? Utilizando la fórmula de cambio de base. Entonces, ¿cómo sería? 8 logaritmo natural entre 2 logaritmo natural también, ¿no? Aquí está. Y eso tiene que darnos 3, ahí está. Entonces vemos que no importa cuál de las dos, o si logaritmo en base 10 o logaritmo natural lo utilizamos para encontrar un logaritmo, otro logaritmo cualquiera, ¿verdad? O utilizando el cambio de base, un valor específico de un logaritmo. Podemos encontrarlo. Entonces con eso. Aquí es logaritmo en base 3. Nosotros podemos utilizar logaritmo en base 10, pues. Logaritmo en base 10 de 45 entre logaritmo en base 10 de 3, ¿no? La calculadora, ¿verdad? Utilizamos la calculadora porque sabemos que no comete errores, ¿no? Entonces lo hacemos en la calculadora. Logaritmo de 45 entre el logaritmo de 3. 45 logaritmo entre 3 logaritmos. Y eso nos da, bueno, 3 sería 46, 49, 7. 3.46, 49, 7, creo que habíamos dicho. 46, 49, 7, sí, ahí está. ¿Verdad? Podemos haberlo encontrado utilizando logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de 45 entre logaritmo natural de 3 sería, ¿no? Y tiene que dar esto mismo. Veámoslo. 45 logaritmo natural entre 3 logaritmo natural también. Y eso nos da lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, lastimosamente estos valores que nos están dando ahí son valores que no son exactos, ¿verdad? Sino valores aproximados. Y nosotros vamos a decir que esto es aproximadamente también, ¿verdad? Porque hemos hecho alguna aproximación. Entonces, aproximadamente, esta es la respuesta. Este otro tampoco no nos da un valor exacto, no hay una potencia entera que nos pueda resolver esto, ¿verdad? ¿A qué potencia entera podemos elevar a 2 para que nos dé 28? Entonces lo podemos hacer utilizando el logaritmo en base 10 de 28 entre logaritmo en base 10 de 2. Y pues la aproximación va a ser podemos utilizar esta vista de ventanas. Logaritmo de 28 logaritmos entre 2 logaritmos. Y eso nos da aproximadamente 4.8074. 4.8074. Y así podemos utilizar el cambio de base para encontrar cada uno de los logaritmos, ¿no?
cada una de estas expresiones. Logaritmo, aquí no existe un valor entero también que nos dé 98, entonces ni modo, ¿no? Logaritmo en base 10 de 98 entre el logaritmo en base 10 de 4, y esto nos va a dar aproximadamente 98 logaritmo entre 4 logaritmos, 3.3074 podemos decir, 3.3074. Lastimosamente no nos pusieron valores así exactos, ¿verdad?, que se pudieran verificar. Al final vamos a poner nosotros algunos, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. O algunos ejemplos vamos a estar resolviendo. Igual acá no existe una potencia al que elevar a 5 nos dé 86, entonces, bueno, lo hacemos utilizando el cambio de base, ¿no? Logaritmo en base 10 de 86 entre logaritmo en base 10 de 5, y eso aproximadamente nos va a dar 86 logaritmo entre 5 logaritmos. Entonces podemos encontrar esos valores así, ¿verdad?, en forma aproximada. 2.7676. Valores aproximados, porque no podemos dar un valor exacto ahí, ¿no? Logaritmo en base 10 de 305, igual, lo que les decía, no existe una potencia, ¿verdad?, que al resolver, al que elevar 10 a la 5 nos dé 305, o sí. Lo podemos hacer directo aquí en la calculadora, ¿verdad? Logaritmo de 305 como base 10, logaritmo 2.48, ¿verdad? 2.48 43, pero lo vamos a resolver utilizando cambio de base, aproximadamente esto, ¿no? Aproximadamente. Lo vamos a hacer utilizando el cambio de base, logaritmo en base 10 de 305, entonces sería, vamos a utilizar logaritmo natural de 305 entre logaritmo natural de 10, entonces tiene que darnos aproximadamente eso mismo, ¿no? 305 logaritmo natural entre 10 logaritmo natural. Lo mismo, 2.4843. Aproximadamente, ¿no? 2.4843. Entonces vemos que sí funciona, ¿no? Pues lo encontramos directamente y luego lo resolvimos haciendo el cambio de base. Entonces sí funciona la formulita esa del cambio de base. Ahí lo podemos más o menos identificar, ¿no? Bueno, creo que nos quedan esos dos nada más, ¿no? Esos dos. Logaritmo natural de 37. Ese lo podemos encontrar directamente en la calculadora, ¿no? Vamos a utilizar la calculadora. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Logaritmo natural de 37, ¿verdad? 37, no borré ahí, bueno, no importa. Logaritmo natural de 37, 6.6109. Aproximadamente 6.61, creo, 09, sí. Pero podemos calcularlo también utilizando el cambio de base. El logaritmo natural de 37 lo podemos expresar como logaritmo en base 10 de 37 entre el logaritmo en base 10 de la base esta que sé, ¿no? El número que tenemos acá. ¿Cómo queda entonces? Veamos. 37 el logaritmo entre logaritmo, ¿no? Logaritmo en base 10. Y nos queda 3.6109 aproximadamente, ¿verdad? Entonces 6.6109. Vemos que sí funciona, ¿no? Porque esos dos los pudimos comprobar. Y este que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Logaritmo en base 10 de 500. ¿Cómo quedaría, no? Lo podemos, ya lo podemos calcular directamente, ¿verdad? 500 logaritmo
Da eso, ¿no? 2.69897. 69897. 69897. Sí. Entonces lo podemos también resolver el logaritmo en base 10 de 500 haciendo un cambio de base, ¿verdad? Logaritmo natural de 500 entre el logaritmo natural de 10. ¿Qué nos queda? 500 acá. ¿Qué nos queda? Un valor aproximado va a ser aquí, ¿verdad? Un valor aproximado, 500, ¿no? ¿Cómo era? Logaritmo natural de 500 entre 10 logaritmo natural. 2.69897. Bueno, 2.69897. Entonces vemos que está bien la fórmula esta, ¿no? De cambio de base. Con esa fórmula podemos cambiar de base en logaritmo y calcularlo. Podría ser, bueno, en la calculadora, ¿no? Podríamos ver si corresponde la solución. Como por ejemplo, a ver, si nos inventamos alguno, o no, o recordamos alguno, ¿no? Estos ya serían ejemplos extra, ¿verdad? Si tenemos logaritmo en base 5 ¿de cuánto? De uno que no sea tan fácil, pero bueno, 125, sabemos que eso es 3, ¿no? Pero entonces esto lo podemos resolver, logaritmo en base 5 de 125 con un cambio de base, ¿verdad? Logaritmo en base 10 de 125 entre logaritmo en base 10 de 5, y eso tiene que darnos 3. Tiene que darnos 3. Logaritmo en base 10 de 125 sería esto, ¿verdad? Entre logaritmo en base 10 de 5, 5 logaritmos. 3, ¿no? Entonces vemos que sí se puede, ¿verdad?, utilizar eso para encontrar algunos logaritmos, y la respuesta es correcta, ¿no? Hacemos cambio de base. Hagamos otros dos. Por ejemplo, logaritmo en base 8 de 2. ¿A qué potencia hay que elevar a 8 para que nos dé 2? Tiene que ser a la potencia 1/3, ¿no? Porque raíz cúbica de 8 es 2, ¿verdad? 8 a la 1/3 sería lo mismo que raíz cúbica de 8. Entonces, utilizando un cambio de base, el logaritmo en base 2, en base 8 de 2 va a ser igual a logaritmo natural. Utilicemos logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 8. Tiene que darnos 1/3. Claro, la calculadora lo va a tirar en decimales, ¿verdad? 1/3 en decimales, ya lo vamos a ver. 1/3 es 1 entre 3, ¿no? 1 entre 3, esto es lo que nos va a tirar la calculadora, este es el número que viene, ese, ¿no? 0.33333, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo era la expresión? Era logaritmo en base, logaritmo natural de 2 entre logaritmo natural de 8, ¿no? 2 logaritmo natural entre 8 logaritmo natural, y eso tiene que dar 0.333333. Ahí está, ¿no? Que es 1/3. Esto es 1/3. Y así podemos seguir, ¿verdad? Poniendo ejemplos, varios ejemplos más, ¿no? Que logaritmo que nosotros podemos calcular fácilmente. Logaritmo en base 27 de 9, digamos, ¿no? ¿A qué potencia hay que elevar a 27 para que dé 9? Pues lo podemos resolver, ¿no? 27 a la x, no sé si, pero sí, ¿verdad? Es igual a 9, ¿no? Entonces 27 se puede expresar como 3 a la 3, y eso a su vez está elevado a la x, entonces nos va a quedar 3 a la x es igual a 3 a la 2. Entonces igualamos las bases y nos da que eso es 2/3, ¿no? 3x es igual a 2, entonces dividimos entre 3 ambos lados, 2/3. Se tiene que darnos
ese logaritmo de 2/3. Claro, 2/3 y en forma de decimal sería 2 entre 3. 0.666666, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros lo resolvemos utilizando un cambio de base, esto, ¿verdad?, tiene que darnos eso. Logaritmo en base 10 de 9 sobre logaritmo en base 10 de 27. Y entonces eso nos tiene que dar, pues, 0. ¿Verdad? Vamos a hacer logaritmo de 9 entre logaritmo de 27. Ahí está. Es 2/3, ¿no? 2/3. ¿Verdad? 2 entre 3. Es eso, ¿verdad? Ese número 0.66666666, etcétera, ¿no? Bueno, yo espero que haya quedado claro eso, cómo se trabaja ahí con el cambio de base, ¿no? Lo dejamos aquí de momento.